han estado buscando, lo han estado queriendo. Han hecho películas sobre ella. Una hizo el Monty Python, magnífica, por cierto. Los filósofos hablan de ello sin cesar. Los religiosos, todo el tiempo. ¿Cuál es el sentido de la vida? Veamos. Primero que nada, analicemos, como si fuéramos filósofos, ¿qué fofones quiere decir sentido? Sentido probablemente se usa aquí en cuanto a significado, como en qué sentido me dices que te caigo mal, ¿no? ¿Cuál es el significado? ¿Qué significado tiene la vida? Bueno, esta pregunta presupone aventuradamente que la vida tiene un significado y lo que tenemos que hacer es averiguar cuál. A quien hace esa pregunta yo siempre le cuestiono, ¿cómo sabes que la vida tiene un significado? A lo mejor no tiene ninguno. ¿Qué significa esta púa de guitarra? Mira. ¿Qué significa? Tiene que significar algo. A lo mejor no significa nada, ¿no? El concepto de significado no es forzosamente aplicable a todo. ¿Qué sentido, qué significado tiene jugar un partido de fútbol? Ganarlo. Es clarísimo. El sentido del fútbol es ganarlo. El baloncesto es ganarlo. El sentido de escribir un libro es que te lo lean. Si tú escribes para ti, no gastes papel, te lo cuentas dentro de la cabeza y ya no hay problema. El sentido de pintar, ¿para qué pintas? Para que vean mi pintura. Para comunicarme. Pero la vida, significado, no sé si deba tener alguno. Muchas personas dicen que su vida ha tenido sentido, es decir, que tiene un significado, que ha valido la pena. Y si tú analizas cuidadosamente a todas las personas que dicen que su vida ha valido la pena, resulta que son muy distintas. Si, por ejemplo, Lionel Messi, siendo todavía muy jovencito, que tiene creo 38, 39 años, puede decir que su vida ha tenido sentido, ha ganado todos los campeonatos imaginables, ha sido reconocido con más balones de oro que nadie en la vida, sigue siendo ejemplo para millones de jóvenes y niños que quieren patear un balón. Es un jugador con una clase, con una inteligencia, con una técnica, con una habilidad, con una visión de campo absolutamente impresionantes. Y su imagen, el hecho de que su imagen quede así y además sea un buen padre, que parece que lo es, su hijo ya está jugando, y demás, pues eso le da sentido a su vida. Es interesante, ¿no? Otras personas sienten que su vida ha tenido sentido porque han escrito los libros que han querido, los han publicado. Otros sienten que su vida ha tenido sentido porque son enfermeras y han ayudado a reducir el dolor de muchas personas bajo cuyo cuidado que han estado, bajo su cuidado, ¿no? Ancianos y mujeres y niños, y ellas han sido, o ellas o ellos, han sido buenos, atentos, comprensivos, interesados, ágiles en la atención, etcétera, etcétera. Entonces al final de su vida dicen, mi vida ha tenido un sentido. Bueno, si son tan distintas las personas que uno conoce que dice que su vida tiene sentido, otros simplemente crié bien a mis hijos, están son felices, ninguno se dedicó a la droga, ni es asesino profesional, narcotraficante, o político de Morena o del PP. Ya mi vida tuvo sentido, ¿no? Si ves toda esa variedad de personas que te dicen todas esas cosas distintas, quizás sea posible concluir que el sentido que tiene la vida es inalcanzable, pero la vida es una abstracción. El sentido de tu vida es el que podemos analizar. Entonces, ¿cuál es el sentido de tu vida? Pues lo decides tú. El único sentido que puede tener tu vida es el que tú quieras. ¿Qué quieres hacer y cómo haces para hacerlo? Si lo haces, ya tuvo sentido. O por lo menos lo intentaste. A veces intentarlo tiene sentido, ¿no? Entonces, el sentido de la vida es inabarcable porque la vida es una abstracción y las abstracciones no tienen sentido, significado ni motivo de ser.
Pero nuestras vidas personales particulares, singulares y únicas, sí pueden tener un sentido, pero solo puede tener aquel que nosotros decidamos, no el que nos diga el cura, el sacerdote, el filósofo. Es que siempre que hablo de cura, sacerdote, ministro, pastor, imán, eh, monje, filósofo, pues son lo mismo, ¿no? Los filósofos hacen religión sin Dios. Es la misma especulación vacía, gratuita y fantasiosa. ¿Cómo van a saber ellos cuál es el sentido de tu vida si tú quieres ser ajedrecista o quieres ser el mejor barrendero de tu pueblo? Había una chica, no tan chica, tendría frisaría a los 50, rubia, que había aquí en Gijón, que barría por el centro. Era parte, obviamente, de la empresa municipal dedicada a la limpieza de la ciudad. Y trabajaba con un profesionalismo, con un preciosismo, con una amabilidad para la gente. Cuando le decía, no te hice ese papel que tiró, me lo voy a traer para acá ahora. Pero lo hacía de una manera excelente. Una tía que a mí me dejó impactado como barrendera, ¿no? Que hacía muy bien su trabajo, mejor que otros barrenderos. A lo mejor ese era el sentido de su vida. Yo qué sé. Cada uno lo sabe y solamente tú lo puedes saber.